Con su permiso, Presidenta, la que suscribe diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, con base en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Las personas con discapacidad a diario viven una serie de desigualdades en comparación a la sociedad en general, ya que este sector constituye uno de los grupos más vulnerables con respecto a su integración e inclusión en los diferentes ámbitos de la vida. De tal manera, la Organización Panamericana de la Salud defiende a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. De acuerdo con las investigaciones realizadas a nivel mundial, la discapacidad es uno de los principales factores que generan desigualdad y pueden llegar a ser causa de discriminación laboral y escolar. La discriminación es considerada como aquella práctica cotidiana consistente en otorgar un trato diferente, pero desfavorable hacia una persona o grupo de personas, la cual se da por varias causas, entre ellas se contemplan por su origen, sexo, religión, raza, discapacidad, preferencia sexual, entre muchas más. La población que cuenta con algún tipo de discapacidad es mayormente susceptible de sufrir situaciones de discriminación al momento de buscar integrarse en el mercado laboral. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, señala que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes desafíos, los cuales les impiden desenvolverse en el ámbito laboral. Estadísticas confirman que mundialmente 7 de cada 10 personas con discapacidad no cuentan con un empleo y quienes lo tienen, en la mayoría de los casos, perciben una remuneración menor de las personas que no tienen discapacidad por el desempeño de su actividad, lo cual repercute en la igualdad de derechos que tenemos como seres humanos. A nivel mundial, la dificultad para encontrar un trabajo es inmensa, ya que existen muchos empleos informales con bajas remuneraciones, sin seguridad social, ni mucho menos prestaciones, por lo que las personas con discapacidad atraviesan muchas dificultades para conseguir un empleo, ya que las cuestiones laborales es todo un reto para ellos. Y para erradicar este problema, primero se debe empezar a concientizar a la sociedad a que todas las personas tienen los mismos derechos y deben ser respetados y no excluidos o discriminados por condición. La Organización Internacional del Trabajo considera necesario plantear un doble enfoque para la inclusión de las personas con discapacidad, uno de ellos centrado en los programas específicos que permitan superar las desventajas y barreras particulares y otro que garantice la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios y actividades como la formación profesional, la promoción del empleo, los planes de protección social y las estrategias para la reducción de la pobreza, basándose en los principios de igualdad de oportunidades, igualdad de trato, integración y participación. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró en 1992, el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de promover el bienestar y la participación de la población con discapacidad en cualquier ámbito, ya sea social, político o económico, para asegurar su desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario. En el mundo, el trabajo para las personas con discapacidad registra mayor desempleo y menor ingreso al de las personas que no tienen discapacidad. Por ello, con frecuencia podemos observar que los trabajos son de muy bajo nivel. Sin embargo, la experiencia demuestra
que en cuanto se encuentran trabajando, que corresponden a sus capacidades, habilidades e intereses, pueden hacer aportaciones importantes en el lugar de trabajo. De acuerdo al último informe mundial presentado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el 2020, arrojó que existen más de 1,000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 15% del total de la población mundial. En México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer plenamente sus derechos debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas, además que no todos los espacios públicos están planeados en función de sus necesidades. La promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como su inclusión, deberán realizarse mediante una serie de acciones que les permite el pleno ejercicio de sus derechos al trabajo, la educación y a la salud. México fue el primer país promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, el cual establece que los Estados parte deberán promover el respeto y eliminar cualquier forma de discriminación hacia las personas que tienen alguna discapacidad, para así garantizar la equidad e igualdad en todos los aspectos en los que las personas con discapacidades se desenvuelvan. Nuestro país, siendo uno de los estados parte, firmó la convención el 30 de marzo del 2007, siendo ratificado su adhesión en diciembre del mismo año, convirtiéndose así en parte de los estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas, así como la igualdad y eliminar cualquier forma de discriminación. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda publicado en el 2020 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en México, existen aproximadamente 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total del país, de la cual el 53% son mujeres y el 47% son hombres. En el estado de Tlaxcala, conforme a la publicación por el INEGI, se muestra que el total de la población que tiene alguna discapacidad es de 54,323 personas, considerando a las mismas como personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, las cuales pueden limitar su participación plena y efectiva en la realización de actividades cotidianas en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, a los cuales se concluye que el aumento del número de personas con discapacidad se presenta en personas adultas mayores respecto de las consecuencias de padecer enfermedades crónicas o problemas en general por envejecimiento. El convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo ratificó por México, establecido que la contratación en materia laboral se basa en la implementación de políticas que busquen cumplir con el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores regulares y los trabajadores que cuentan con alguna discapacidad. En el 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas había manifestado a México su preocupación ante la baja de tasa de empleo que existe entre las personas con discapacidad, específicamente aquellas que sufren discapacidad intelectual y psicosocial, por lo que se ha recomendado el fortalecimiento de programas que permitan que las personas que tienen alguna discapacidad accedan a un empleo mediante el establecimiento de mecanismos de monitoreo del cumplimiento de las cuotas laborales en el sector público y privado. En este sentido, la presente iniciativa es una propuesta que pretende responder a los retos y áreas de oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad respecto de las contrataciones laborales en nuestro estado, para lo cual resulta imprescindible contar con una legislación incluyente en materia laboral que establezca acciones específicas, las cuales permitan a dicha comunidad desempeñarse en igualdad de derechos a los de la población en general.
El mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción sexta del artículo 28 de la Ley para personas con discapacidad en el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 28. De la fracción primera a la quinta queda igual. Sexta. Todos los entes públicos deberán de promover acciones tendientes a la incorporación de personas con discapacidad al ámbito laboral, garantizando que al menos el 4% de la planilla laboral sea destinada a la contratación de personas con discapacidad. Para garantizar el debido cumplimiento de la fracción sexta, el órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala será el encargado de verificar que cada uno de los entes públicos lleve a cabo, conforme a ley, la contratación de cuanto por lo menos 4% de personas con condiciones de discapacidad en su planilla laboral. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Una vez que entre en vigor, se instruye al órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala contemple en su reglamento interior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala la observación que se enuncia en el artículo 28, fracción sexta, párrafo segundo. Artículo tercero. Se deroga el párrafo segundo de la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Artículo cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 5 días del mes de diciembre del año 2023. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, Presidenta.